Muy buenas noches a todos los participantes, les damos la bienvenida. Mi nombre es Eleazar Peña y en nombre de la empresa Risolvere les damos la bienvenida a todos. Gracias por la confianza depositada. Antes de dar inicio, por favor, les pido que todas las personas que no están identificadas con nombre y apellido puedan consignar sus datos tal como se inscribieron. Ya obviamente algunas personas me explicaron con qué nombre iban a ingresar, eso está aclarado a la situación. Pero tengo algunas personas que no están identificadas. Por favor, si en 5 minutos no ponen su nombre, van a ser removidas. Hay un usuario con QCOMBTD, va a ser removida esta persona. Después, Lourdes Romero Rocha tampoco está en el formulario de inscripción. También va a ser removida la persona si no se identifica. Esas personas, por favor. Ya probablemente están con otro usuario, entonces se les da el tiempo de 5 minutos para que subsanen ese tema. Bueno, entonces comenzamos con el seminario de esta noche, un seminario muy interesante respecto a la nueva ley excepcional de alquileres que ha salido ya promulgada por el Senado. Eh, Hay que hablar en qué contexto ha sido emitida esta normativa. El país está atravesando dos crisis, dos situaciones complicadas. Situación complicada número uno, la de la pandemia, que todos sabemos y está generando una crisis económica bastante considerable, lo cual implica que muchos inquilinos, arrendatarios, no están pudiendo cumplir adecuadamente sus obligaciones. Muchas cánones de alquileres no se están pagando en el tiempo que se debería pagar. Esto afecta también negocios, no únicamente a los arrendatarios de bienes inmuebles destinados a la vivienda, también a aquellos que arriendan bienes destinados a negocios, oficinas y también aquellos que alquilan para fines industriales, ¿no? Entonces, ante esta situación de pandemia que se ha sucedido, la segunda crisis que vive nuestro país es la crisis política. Ustedes saben, el país está bastante polarizado y tenemos un órgano ejecutivo y un órgano legislativo que están, en términos sencillos, peleados entre sí y cada uno viendo de jalar por su lado, ¿no? Entonces, tenemos acá esta ley excepcional de alquileres que ha sido inicialmente aprobada en el mes de junio a través de un proyecto ley 597 de la presente gestión, y cuando estaba proyectada esta normativa, antes de su publicación fue remitido a consulta ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ahora quiero explicar unos antecedentes de cuál fue el transcurso que tuvo esta normativa para responder la interrogante que todos tenemos. ¿Está vigente la ley? ¿Es válida esta ley? ¿Es legal esta normativa? Pues la primera pregunta que nos hacemos, si efectivamente esta ley es o no es legal. Antes de nada, quiero mencionar que el Tribunal Constitucional emitió una resolución que no tenemos conocimiento del contenido total, íntegro de esta resolución. Simplemente a través de la prensa se salió esta última parte, la última foja de esta resolución. Esta última foja de la resolución únicamente establece que, por tanto, resolvió rechazar la consulta de constitucionalidad a la Ley Excepcional de Arrendamientos o Alquileres, que habría realizado la presidenta en ejercicio, Yanine Áñez Chávez. Es decir, la presidenta transitoria ejerció una facultad que la ley le otorga, sí, y el Tribunal Constitucional aceptó el tratamiento de esa norma. La respuesta es no. No se pronunció sobre el fondo. Ni siquiera entró en consideración de los argumentos vertidos por la presidenta para que se declare inconstitucionalidad este proyecto de ley. Es decir, fue rechazado
sin ni siquiera considerar los puntos esenciales. No se tocó el fondo de la ley. Entonces se rechazó por un aspecto de forma. ¿Cuál es ese aspecto de forma? Primeramente, ¿puede el o la presidente del Estado interponer acciones de inconstitucionalidad? Esa es la pregunta. De hecho, el Código Procesal Constitucional, la Ley 254, sí faculta que el presidente o la presidenta pueda presentar acciones de inconstitucionalidad, pero el artículo 112, referente a la legitimación, es decir, ¿quién puede interponer este tipo de recursos? El artículo 112, numeral 1, dice que la presidenta o presidente del Estado plurinacional, cuando se trate de proyectos cuya iniciativa tiene su origen en el órgano ejecutivo. Este sería el único caso en el cual un presidente del órgano ejecutivo puede presentar un recurso o acción de inconstitucionalidad en el ámbito abstracto. Probablemente acá no solamente tenemos colegas abogados, probablemente tenemos acá colegas que son de otra profesión, o tenemos también propietarios de inmuebles o inquilinos. Entonces, quiero explicar a qué se refiere con la acción de inconstitucionalidad. En nuestro país tenemos dos tipos de acciones de inconstitucionalidad. El primer tipo de acción de inconstitucionalidad es la inconstitucionalidad concreta, ¿no? La acción de inconstitucionalidad concreta puede presentarse en el marco de cualquier tipo de proceso. Ya, disculpen, voy a hacer una pausa. Hay una persona que indica que no tiene audio, por favor. Tienen que habilitar en la parte inferior de su pantalla, hay un icono de un micrófono. Ya, eso tienen que habilitar, por favor. Esperemos un segundito. La persona parece que no tiene audio, entonces le vamos a escribir en el chat. Ya. Muy bien. Continuamos. Entonces, habíamos dicho que existen dos tipos de acciones de inconstitucionalidad. Primero, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad? Es una acción que tiene por objetivo que una norma no sea contraria a la Constitución. Nosotros, como Estado de Derecho, tenemos lo que se llama la supremacía constitucional. Es decir, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que está por sobre toda ley, resolución, decreto, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional es la entidad de nuestro Estado de Derecho encargada de velar que ninguna normativa sea contraria a la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional no actúa de oficio, es decir, ellos no controlan qué normas son constitucionales o inconstitucionales, y eso no lo hacen de oficiosos, valga el término. Lo hacen solamente a solicitud de una parte, de una persona afectada o interesada. Entonces, dicho de primer plano, el Tribunal Constitucional no puede resolver una acción de oficio, tiene que ser a solicitud de parte, y eso es a través de dos tipos de acciones. Número uno, acción de inconstitucionalidad abstracta, y número dos, acción de inconstitucionalidad concreta. La primera, la abstracta, se presenta contra proyectos de ley, proyectos que están en tratamiento, para que antes de su promulgación se haga un control de si esa norma o si ese proyecto es o no constitucional. Entonces, hay diferentes personas que pueden plantear esa acción. En este caso, él o la presidente puede interponer, es la pregunta que nos hemos formulado. Claro que sí, puede hacerlo, pero el numeral 1 de este artículo 112 dice que únicamente
puede hacerlo cuando el proyecto de ley sea iniciativa del propio órgano ejecutivo. Entonces, no tenía legitimación activa la presidenta para plantear una acción de inconstitucionalidad, lo cual nos parece en cierta manera absurdo porque ¿qué sentido tiene plantear que plantee una acción de inconstitucionalidad contra proyectos que el propio presidente o presidenta presente? No tendría ningún sentido. Entonces, la normativa aparentemente desde un inicio ya está mal planteada, ya está mal formulada. Entonces, por esto fue el rechazo del Tribunal Constitucional a siquiera admitir, considerar si este proyecto de ley es o no contrario a la Constitución. Entonces, no se tocó el fondo del asunto, ¿ya? Lo único que queda plantear ante esta normativa es una acción de inconstitucionalidad, pero concreta. Esto lo puede presentar cualquier autoridad judicial, administrativa, que tenga conocimiento de un proceso en el cual exista duda razonable de la aplicación de esta normativa. Ejemplo, ¿en qué casos podría hacerse esta acción de inconstitucionalidad en el ámbito concreto? En un proceso de desalojo. Sería el típico escenario en el cual cualquiera de las partes, ya sea el demandante o el demandado, el inquilino o el propietario, pueda solicitar ante el juez de la causa una acción de inconstitucionalidad en el ámbito concreto. En ese caso, el Tribunal Constitucional tendrá recién la competencia para conocer el hecho. Entonces, la respuesta es que la presidenta puede presentar acciones de inconstitucionalidad, sí, pero únicamente cuando ese proyecto de ley fuere de iniciativa del propio órgano ejecutivo. Entonces, no podía desde un inicio. Otro aspecto importante es, para responder esta pregunta, ¿esta ley de alquileres promulgada por la presidenta del Senado es legal o no es legal? El artículo 4 de la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, nos dice la presunción de constitucionalidad y dice que se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, no solo dice de las leyes, también dice de las normas que emitan todos los órganos, ya sea judicial, ejecutivo, la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Entonces, se presume la constitucionalidad en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad. Reitero, presidenta interpuso esta acción de inconstitucionalidad. El tribunal la rechazó pronunciarse porque, según normativa expuesta anteriormente, no puede el presidente o la presidenta del Estado formular consultas de constitucionalidad de proyectos que no han presentado ellos. Por ende, esa normativa presume y goza de la presunción de constitucionalidad. Entonces, está plenamente vigente. Es plenamente legal. Un aspecto, otra pregunta. Si la norma no fue publicada en la Gaceta, ¿está vigente? No, pero ese no es no todavía. ¿Por qué? Primeramente, el no publicar en la Gaceta implicará serias responsabilidades para el órgano ejecutivo a nivel institucional y a nivel a través de la Gaceta y a nivel de los servidores públicos que no han procedido a aprobar esta ley. ¿Por qué esta ley es válida? Antes de eso, quiero hablar que nuestra Constitución establece el procedimiento legislativo en su artículo 163. Este artículo establece todos los pasos que debe seguir un proyecto de ley y nos señala que cuando
Este proyecto de ley, luego de su discusión, de su tratamiento y demás, es sancionado por el Senado. La sanción quiere decir que es aprobado por unanimidad. Ok, se sancionó este proyecto de ley. Se remite al órgano ejecutivo, que en este caso es el presidente o la presidenta del Estado, para su promulgación y posterior publicación. El propio artículo 163 de nuestra Constitución le faculta al presidente del Estado a observar la ley. Ok, la presidenta transitoria lo hizo. Observó la ley indicando que esta ley tiene muchas ambigüedades, muchas irregularidades y demás, y además elevó la consulta al Tribunal Constitucional. Eso pasó en junio. Pasaron 2 meses y a fin de mes se conoció ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional de que se había rechazado. Eso fue el 28 de agosto. Perdón, el 25 de agosto. El 27 de agosto, 2 días después, la senadora Eva Copa procedió a la promulgación de la ley, del proyecto de ley que en ese momento era ahora ley excepcional de alquileres o de arrendamientos. Eso lo hizo conforme a la facultad número 12, al numeral 12 del artículo 163, que permite al presidente o a la presidenta de la Asamblea Legislativa promulgar las leyes que no hayan sido promulgadas por el presidente o la presidenta del Estado en el plazo que la ley confiere. Entonces, al haberse rechazado esta acción de inconstitucionalidad, la presidenta de la Asamblea, que es la señora Eva Copa, procede a la promulgación de esta ley, quedando pendiente únicamente la publicación en la Gaceta, es decir, una formalidad que es más que todo implica una responsabilidad del órgano ejecutivo. ¿Por qué no lo hizo el órgano ejecutivo? Supuestamente ha impugnado, pero no dice que ha impugnado. Dice en su carta que ustedes han debido ver en los medios de comunicación, devolvieron a la presidenta del Senado, la señora Eva Copa, le devolvieron este proyecto, esta ley, porque ya es una ley, ya no es proyecto de ley, indicando irregularidades y supuestos vicios de nulidad, pero no fundamentan ni explican cuáles son esos vicios de nulidad. Entonces, esto va a acarrear serias responsabilidades para el órgano ejecutivo y para las autoridades que no están publicando esta ley, generando inseguridad jurídica a toda la población. Entonces, ¿la ley es vigente? Claro que sí. Perdón, no está vigente, pero la ley ha sido legalmente promulgada. Y únicamente queda la formalidad de la publicación en la Gaceta. Entonces, con esa introducción, voy a proceder al análisis de la ley. Cualquier duda y consulta, estimados colegas, va a haber una ronda de preguntas en unos minutos más. Los que gusten, les vamos a habilitar el micrófono, ¿ya? Para que puedan hacer todas sus consultas. Entonces, vámonos primeramente a esta ley. Primeramente que el proyecto de ley, como fue presentado inicialmente, sufrió muchas modificaciones y a continuación yo les voy a mostrar el texto que ya fue el texto oficial, que ya fue aprobado por la presidenta de la Asamblea, la señora Eva Copa. Primeramente, el objeto. ¿Qué objeto tiene esta ley? Implementar medidas que mitiguen y distribuyan el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. Primeramente, campo de aplicación de esta ley, tenemos bienes inmuebles destinados a vivienda, lo cual incluye casas, departamentos, no incluye parqueos porque no es vivienda, no incluye nichos porque tienen otra finalidad. Los nichos también son bienes registrables en derechos reales, pero no alcanza esta normativa. Bienes e inmuebles destinados a vivienda, que pueden ser, hemos dicho, casas o departamentos. Comercio o prestación de servicios e industria, ¿no? Todo lo que refiere a actividades
en la prestación de servicios, en el comercio, actividades comerciales, industrias y demás. Ese es el ámbito de aplicación de esta normativa. ¿Qué finalidad tiene? Dice, tiene por finalidad preservar la relación de paz, concordia y entendimiento entre inquilinos y propietarios o arrendadores, afectada por la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena en todas sus modalidades, misma que disminuyó los ingresos económicos de los inquilinos, imposibilitando el cumplimiento de obligaciones contraídas con los propietarios o arrendadores. Segundo parámetro. Aquí la ley asume el hecho de que únicamente una de las partes habría sido afectada por el tema de la pandemia. No nos habla de una afectación a los propietarios, nos habla de una afectación únicamente a los inquilinos, como que los propietarios no habrían tenido una afectación por esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, en cierta manera ya vemos un poco de un tinte de algo discriminatorio en este artículo 2, ¿no? Porque como que únicamente nos habla de que fueron los inquilinos los que tuvieron estos problemas económicos que les han impedido cancelar sus obligaciones. Entonces, ¿qué medidas se implementan en conocimiento de que ha existido esta situación de pandemia? Número 1. Dice, en base a los valores de solidaridad, reciprocidad, se establecen los siguientes medidas. 1. A favor del inquilino. ¿Qué es a favor del inquilino? Se reduce en un 50% el canon de alquiler cuando a la vigencia de la presente ley no se hubiera conseguido un acuerdo entre inquilino y propietario o arrendador para la reducción y o diferimiento razonable del canon de alquiler. Como pueden ver, esta normativa dispone directamente la reducción del canon de alquiler. Aquí nos vemos ya directamente el ingreso a la autonomía de la voluntad. En materia civil existe un principio que se llama de la libre contratación. El artículo 450 del Código Civil dice que las partes pueden determinar libremente los términos de sus contratos siempre que no vaya en contra del orden público, ¿no? O sea, yo puedo pactar en todo lo que no esté prohibido por la normativa, puedo pactarlo y ese acuerdo es un acuerdo que se debe respetar, ¿no? Hay un principio que en materia de derecho se llama el pacta sunt servanda, que quiere decir que los pactos deben cumplirse. Entonces, el Código Civil, artículo 519, nos menciona que el contrato es ley entre las partes y no puede resolverse sino únicamente por las causales establecidas en la ley. De cierta manera, aquí estamos viendo por parte del Estado a una afectación a la autonomía de la voluntad. El Estado puede afectar la autonomía de la voluntad, es un primer elemento discutible. En este caso, aparentemente la justificación que hace el Estado para intervenir en esta autonomía de la voluntad de las partes es la situación de la pandemia, que, como veíamos en el artículo 2, la justificación es el hecho de que la pandemia ha implicado reducción de ingresos por parte de los inquilinos, que ha significado el incumplimiento en el pago de los cánones de alquiler. Pero eso no se toma en cuenta que también los propietarios y arrendadores también han sido afectados por esta situación de pandemia, por lo cual estaríamos hablando de una supuesta tutela, una intervención, perdón, en la autonomía de la voluntad, con únicamente la supuesta afectación de los derechos en únicamente una de las partes. Ya no habría igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, acá dispone directamente la reducción del canon de alquiler. ¿Cuándo a la vigencia de la presente ley? Este término es muy interesante, la vigencia de la presente ley. Esta reducción del 50% va a aplicarse cuando la ley esté vigente plenamente. Esta ley ya debió haber estado en la Gaceta, les decía, no hay ninguna
ningún obstáculo que debería impedir su publicación. Es más, la no publicación en la Gaceta va a implicar serias responsabilidades para los funcionarios públicos que no están procediendo a la publicación, ¿no? Ese es un primer tema, muy aparte de si esta ley es buena, es mala, es justa o es injusta. Ese es un tema muy aparte. Entonces, el momento que esta ley ya esté publicada en la Gaceta, al momento que esté se le asigna un número y demás, a ese momento, cuando no se hayan conseguido lo que dice un acuerdo entre inquilino y propietario para ya sea la reducción y o el deferimiento razonable del canon, es decir, nos da opciones a que las partes, antes de la vigencia de la ley, puedan llegar a un acuerdo. Ese acuerdo debería decir, número uno, la reducción, o número dos, un diferimiento razonable. ¿Qué quiere decir esto? La reducción, la propia ley que estamos estudiando ya le pone el parámetro del 50%. No se podría reducir 10, 20, 30, 40, 50, 49%. 50% es lo que la ley exige mínimamente para hacer valer el acuerdo entre partes, para que esa reducción sea válida. Número dos, no hay el acuerdo de reducción, tendría que haber un acuerdo de diferimiento razonable. Como los bancos no están perdonando la deuda, únicamente están difiriendo los pagos. Van a cobrar por un periodo o no van a cobrar por un periodo de intereses que hasta fin de año, ni capital, y a partir del primero de 2021, primero de enero de 2021, van a proceder a cobrar capital e intereses. Es decir, se está postergando esta obligación a futuro. Entonces, algo parecido tendría que haber entre propietario e inquilino. Un acuerdo de diferimiento razonable del canon de alquiler. Es decir, no te cobro todo, págame la mitad, por decir, pero el saldo, págame el 2021, ¿no? Algo así más o menos. No existe cualquiera de estas dos figuras, automáticamente se reducirá el 50% del canon de alquiler, lo cual, reitero, es una situación grave porque ya estamos ingresando a quebrar ese principio de autonomía de la voluntad, de libertad contractual que tienen las personas. Entonces, imagínense, estamos también ocasionando una situación de inseguridad jurídica, porque ¿qué persona va a querer contratar más adelante, no únicamente en alquileres, sino en otros rubros, ¿no? Imagínense, en materia laboral, por ejemplo, ya tenemos una ley de prohibición de despidos que al final nadie le está cumpliendo, siguen despidiendo tanto en el Estado es el que sí, el más vulnerador de la norma, y en esto privado lo propio, ¿no? Entonces, imagínense qué va a pasar a futuro, quién va a querer suscribir contratos formales, legales, cuando no sabemos si el día de mañana el Estado, alegando supuestas afectaciones a la economía, va a ingresar en ese régimen contractual. ¿Quién es el único autorizado para modificar lo acordado entre partes? Las propias partes que han suscrito ese contrato, número uno, y dos, una autoridad jurisdiccional, un juez llamado por ley a conocer cualquier conflicto que existe en estas partes. O lo que dice la ley 439, la conciliación. Es decir, un conciliador debería primeramente velar para que las partes lleguen a un avenimiento antes de irse a un proceso. Fracasada la negociación, recién procedería el proceso y un juez emitir cualquier modificación al contrato, resolver el contrato, anular el contrato, declararlo nulo. Entonces, el Estado se está arrogando facultades que la ley no le ha dado. La ley únicamente le ha otorgado la facultad a los jueces para
tratar cualquier conflicto inherente al contrato. Entonces, es peligroso porque nos estamos saltando etapas, nos estamos saltando, sobrepasando autoridades. ¿Para qué se establecen jueces? Entonces, los jueces están por demás. Ya no va a ser necesario jueces, entonces deberían de una vez cerrar los juzgados y que gobierne la asamblea, y que ellos decidan ahora qué va a pasar en qué caso. Imagínense lo peligroso que pasaría ante esta situación, ¿no? Pero en los hechos es como si eso estuvieran haciendo, que le están quitando la autoridad que le han dado, la competencia, la jurisdicción que le han dado a una autoridad para resolver los conflictos, y ellos le están resolviendo, supuestamente. Entonces, yo no estoy criticando si esta ley es justa o injusta, reitero, estoy criticando objetivamente desde el punto legal, jurídico, objetivo, si esta ley es o no es eh, adecuada a la normativa. Siguiente, ¿qué beneficios tiene el propietario? Número uno, tiene la condonación del impuesto mensual al régimen complementario al valor agregado. Este es un gravísimo error que cometió la Asamblea, sus asesores, los redactores de esta normativa, porque, primeramente, ¿qué impuestos genera el alquiler? El alquiler o arrendamiento genera dos tipos de impuestos, tres tipos de impuestos. El IVA, en una alícuota del 13%, el IT, en una alícuota del 3%, y el RCIVA, en una alícuota del 16%. El IVA y el IT se liquidan y se pagan de manera mensual en las alícuotas mencionadas. Pero el RCIVA se paga de forma bimestral. Entonces aquí se han equivocado, han confundido el RCIVA con el IVA. El RCIVA no se paga de forma mensual. Y en este caso nos habla de la condonación del impuesto del RCIVA, que en realidad no es mensual, como habíamos dicho, y esa condonación es hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades, conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley. Más adelante veremos el artículo 5 de la presente ley, otra aberración terrible de esta normativa. Entonces, ok. La supuesta solución salomónica de la Asamblea es: no hay acuerdo entre partes de perdonar el 50% o de un diferimiento razonable, entonces automáticamente se reduce al 50% el canon mientras dure la cuarentena, hasta el levantamiento de la declaratoria de cuarentena, ¿no? Segundo, tú como propietario, como te estoy privando de ese 50% que deberías percibir, te condono el RCIVA, el RCIVA mensual, que no es mensual, reitero. El impuesto mensual que se genera es el IVA y el IT, en las alícuotas correspondientes, que obviamente uno puede descargar al IVA, puede descargar al RCIVA, se puede descargar. Al IT se puede descargar, no, el IT sí o sí se lo paga. Entonces, estos son los impuestos que genera el pago de alquileres. Otra pregunta que siempre se hace: ¿esta ley ampara, tutela aquellos contratos de arrendamiento que el titular, en este caso el propietario, se haya inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales como contribuyente? La respuesta es un rotundo no. Esta ley únicamente ampara a aquellos que formalmente tributan al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, esta ley aplica a un universo muy reducido de personas, ¿no? Porque el gran universo de personas, ustedes saben que no está inscrito como contribuyente, no tributa al Estado, no generan recibos fiscales, no dan factura. Entonces, esta normativa no les ampara, están totalmente excluidos de la presente ley. Entonces, como pueden ver, es una norma que en realidad
para el gran universo de la población no la beneficia, porque no aplica. Entonces, esa es una controversia que más va a generar muchos conflictos legales a futuro. Luego dice, a favor del propietario, hemos dicho, número 1 era condonación del impuesto LSI-IVA, ¿no? Inciso B es beneficios impositivos otorgados por los gobiernos autónomos municipales en el marco de su autonomía para que los propietarios reduzcan como mínimo el 50% del canon de alquiler. Es decir, no se dice en qué porcentaje, pero es, en otras palabras, es como que se exhorta, se solicita, no se obliga, pero dice que es como que una opción que les da, porque dice en el marco de esa autonomía, es decir, ellos tienen la palabra final, los municipios, para establecer beneficios impositivos. ¿Cuáles serán esos beneficios impositivos? No lo sabemos. Cada municipio reglamentará en el marco de su autonomía esta parte de la ley. Algunos seguramente reducirán la base imponible, reducirán el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles, condonarán intereses, quién sabe cuáles serán las medidas que harán, pero todavía eso dependerá de cada municipio correspondiente. Ahora sí, aquí viene otro medio del asunto, que es a qué rangos aplica esta ley. Primero dice las medidas dispuestas en el párrafo anterior, es decir, la condonación de alquileres por un lado y la condonación del RSI-IVA para propietarios por otro lado, se aplicarán a todos los alquileres pactados de manera verbal o escrita. No es únicamente a contratos escritos. De hecho, en materia de arrendamiento, la normativa permite y le da plena validez a los contratos verbales en tema de arrendamientos, en tema de alquileres. Entonces, es plenamente válido el contrato verbal que hayan suscrito las partes. Nos pone 3 rangos. Primero, cuando el canon pactado y o calculado de forma mensual no excede un máximo de 5.000 para bienes inmuebles destinados a vivienda, es decir, departamentos y casas hasta el tope de 5.000 bolivianos. 5.001 ya no aplica la ley. Hasta 5.000 es el tope para inmuebles destinados a vivienda. Casas, departamentos, cuartos, garzoniers, etcétera, etcétera. Segundo escenario, hasta 7.000 bolivianos para bienes inmuebles destinados a tiendas o espacios comerciales o prestación de servicios. En otras palabras, negocios, comercio, oficinas de profesionales o de cualquier otro negocio. Hasta 7.000 bolivianos. Es decir, 7.001 ya no aplica la ley. Solamente hasta 7.000 bolivianos. Para locales comerciales, comúnmente como se conoce, ¿no es cierto? Y 15.000 bolivianos el tope de bienes inmuebles destinados a actividad industrial, galpones, galerías, destinados a fábricas, industrias, etcétera, etcétera. También aplica, pero hasta el tope de 15.000. 15.001 ya no aplicaría esta normativa. Entonces, como pueden ver, reitero, la aplicación es a contratos ya sea verbales o escritos. 3 rangos, 5.000 para viviendas, 7.000 para locales comerciales, 15.000 para bienes inmuebles destinados a actividad industrial. Artículo 4, aplicación. Aquí está el aspecto más grave de la ley. Párrafo 1 dice, la presente ley se aplicará excepcionalmente a partir de la fecha de declaración de emergencia sanitaria nacional y cuarentena dispuesta a través del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo de 2020, hasta 3 meses después de culminar la cuarentena en sus diferentes modalidades. Parámetro muy preocupante porque, según este artículo 4, permite la aplicación retroactiva de la ley hasta el 17 de marzo, que es cuando se dispone la
emergencia sanitaria y cuarentena, vea, antes del decreto supremo 4196. Entonces, la gran pregunta es, ¿la ley puede ser retroactiva? ¿Tiene efecto retroactivo? La respuesta es un rotundo no. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo marcadas excepciones establecidas en nuestra propia Constitución. Parecería que los proyectistas de esta norma no han leído la Constitución, o si la han leído a título de cuidar los intereses de algunos pocos, la están violando la Constitución. Porque, reitero, esta ley no aplica al gran universo de la población de arrendatarios que en realidad serían los más afectados, que no están sujetos a un régimen tributario, ¿no? Entonces no les alcanza la presente ley a los que no tengan NIDE, a los que no tengan recibos fiscales y no den factura, ¿no? Entonces, segundo, a título de proteger a un grupo muy reducido, violar la Constitución. ¿Es válido? La pregunta, la respuesta la tienen ustedes, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente no. Ninguna excusa es válida para vulnerar la Constitución a título de un derecho de un grupo de una o de más personas. No podemos nosotros violar la Constitución porque son las reglas del juego de nuestro país. La Constitución determina las normas de convivencia mínima que tiene un Estado de Derecho. Entonces, violar, pisotear la Constitución es ir en contra de toda la comunidad que confía en esa Constitución. Y ahí es donde va el principio de seguridad jurídica. Las partes, las personas, al tener las reglas claras, confían en esa normativa, y violar esa normativa implica violar la seguridad jurídica que esas partes, que las personas, que los ciudadanos ponen en las leyes. Entonces, ¿en qué casos la Constitución tiene efecto retroactivo? Y para lo cual quiero permitirme compartir con ustedes lo que dice la Constitución Política del Estado. De hecho, la regla general es la prohibición de la retroactividad. Por regla general, ninguna ley tiene efecto retroactivo, ninguna ley. Pero nuestra propia Constitución dice únicamente 3 casos en los cuales la ley puede tener un efecto retroactivo. Y esos 3 casos son los que están en el artículo 123, que los voy a mostrar en este mismo momento. Dice así. Miren, como puede ver, el artículo 123 dice, la ley, o sea, todas las leyes que se dictan, solo dispone para lo venidero, es decir, para el futuro, y no tendrá efecto retroactivo. Quiere decir esto que la ley no puede aplicar o no puede regular hechos del pasado, porque eso implica vulnerar la seguridad jurídica que las partes tienen. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es la confianza que las partes tienen en la ley. Y claramente el Tribunal Constitucional, a través de diversas sentencias constitucionales, ha mencionado que la seguridad jurídica se quebranta cuando se aplica la ley de forma retroactiva. ¿Por qué? Porque las partes tienen, pues, confianza en las leyes, generan negocios jurídicos, suscriben contratos, hacen proyectos en base a las leyes que conocen, que conocemos, que están vigentes. Entonces, si aplicamos una nueva ley a hechos del pasado, habremos roto ese principio de seguridad jurídica que es esencial en todo Estado de Derecho. Por eso nuestra Constitución dice muy claramente que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. Y las excepciones son las que veremos en la propia Constitución. Dice, excepto, número 1, materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Primer caso que se acepta que la ley sea retroactiva es en materia laboral, cuando la propia ley lo determine expresamente y sea a favor de los trabajadores.
Número 2, en materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado. Cuando hay una nueva ley que es más beneficiosa para el imputado, se puede aplicar retroactivamente. Por ejemplo, supongamos, hoy en día tenemos un delito que es el incumplimiento de deberes, ¿no? En el sector público se sanciona bastante por este delito. Tiene una pena hasta de 4 años. Supongamos que a una persona ya se le está procesando por incumplimiento de deberes, pero resulta que por un hecho del 2019, pero el 2020 se da una ley que rebaja la pena de cumplimiento de deberes de 4 años a 2 años. Entonces, en este caso, la Constitución permite aplicar esa norma de forma retroactiva porque es en materia penal y es más beneficiosa para la imputada o el imputado. Segundo escenario es, el tercer escenario que se puede aplicar de forma retroactiva es en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos. Y en el resto de casos señalados por la Constitución. La Constitución, le he revisado de pe a pa, solo establece estos 3 escenarios en los cuales se puede aplicar retroactivamente la ley. Materia laboral, materia penal y corrupción. No hay más posibilidades de aplicar la Constitución hacia el pasado. No se puede. Entonces, yo les aseguro, este artículo 4 va a ser declarado inconstitucional en cualquier momento, cuando alguna de las partes accione este recurso, esta acción que permite la ley 254, que les digo puede ser el marco de un proceso judicial. Cuando exista duda razonable de la aplicación de la normativa, entonces se puede plantear la acción de inconstitucionalidad en el ámbito concreto. Yo les aseguro que si el Tribunal Constitucional revisa este artículo 4, lo va a expulsar del ordenamiento jurídico. Párrafo 2. Se exceptúa del beneficio establecido en el artículo anterior de la presente ley a quienes reciben... antes de seguir. Ok, la ley dice con efecto retroactivo hasta el 17 de marzo. Entonces, según esta ley, la reducción de alquileres debería aplicar hasta esta fecha, hasta el 17 de marzo. A todos aquellos contratos que se han suscrito antes de esa fecha. Otra pregunta que siempre surge y sé que puede surgir. Los contratos suscritos después del 17 de marzo hasta la fecha, vigente hasta la fecha, ¿pueden aplicar la reducción excepcional de alquileres? La respuesta es no. ¿Por qué? Esta propia ley dice claramente en sus artículos 2 y 3, cuando se habla de la finalidad, de cuando trata de justificar por qué esta normativa se debería implementar, nos habla de la reducción de sanciones de recursos para los inquilinos a consecuencia de la pandemia. Entonces, se entiende que las personas que ya han suscrito contratos de arrendamiento en el periodo de emergencia sanitaria ya conocían de antemano las consecuencias de la pandemia y ya sabían a qué atenerse. Entonces, no pueden ampararse en esta normativa porque esta normativa, número uno, que no puede aplicarse de forma retroactiva, es a partir de la vigencia, y todavía no está vigente porque todavía no se publicó en la Gaceta. Entonces, el momento que se publique recién va a estar vigente y se va a aplicar hacia el futuro. No se puede aplicar. Inclusive con un amparo constitucional, esta normativa puede ser declarada inaplicable, porque se permite a las autoridades, a cualquier autoridad judicial, inaplicar artículos que sean contrarios a la Constitución Política del Estado. Ya hay una sentencia constitucional, no tengo el número en este momento, pero cuando les pase el material se les voy a poner esa sentencia constitucional, que habla que cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa puede inaplicar leyes que sean contrarias a la Constitución. Entonces, bastaría una acción de amparo, en mi opinión, en mi criterio, para inaplicar este artículo que sería retroactivo. Entonces,
En el caso que alguien quisiera ampararse en esta normativa, sería hasta el 17 de marzo. No implicaría los nuevos contratos suscritos en el marco de esta pandemia, porque ya las partes conocían de antemano las consecuencias de esta pandemia y no pueden invocar la situación de pandemia para pedir reducción de sus alquileres, ¿no? El párrafo 2 exceptúa de este beneficio a quienes reciben remuneración mensual en el ámbito público. El proyecto excluía a los asalariados tanto del sector público como privado. La norma promulgada excluye únicamente a los asalariados del sector público. Estos serían los únicos que no se beneficiarían de esta normativa. Pero en el sector público también tenemos servidores que no necesariamente tienen salarios elevados, ¿no? Tenemos servidores que ganan el salario mínimo nacional, tenemos inclusive en algunos municipios, yo vi casos, discúlpeme, de trabajadores que ni siquiera ganaban el salario mínimo nacional, que tienen un contrato de prestación de servicios. Entonces, el hecho de que no beneficie servidores públicos igual excluye a una buena parte de servidores que no necesariamente tienen salarios elevados, ¿no? Como ser magisterio de base, policías de base también, auxiliares de enfermería, personal de base en el ámbito de salud, personal de limpieza, que generalmente tienen salarios muy por debajo de lo que comúnmente se gana, ¿no? O del salario mínimo nacional. Entonces se les excluye a un gran universo de personas que en teoría también están teniendo problemas consecuencia de esta pandemia. Hasta el sector privado sí se beneficiarían de esta normativa porque les alcanza, ¿no? Únicamente la exclusión sería para asalariados del sector público. Continuamos. ¿Cómo se condona este 50% del RCIVA? Los propietarios tendrían que presentar primeramente al Servicio de Impuestos Nacionales un documento privado o, en su defecto, un acta de conciliación ante un conciliador en materia civil. Es decir, opción número 1, un acuerdo de partes que establece esta condonación del 50% de los alquileres. Y número 2, nos habla de presentar un acta de conciliación ante un conciliador en materia civil. Entonces, la pregunta es, aquí hay una contradicción, porque el artículo anterior, este artículo 4, nos habla de la condonación del pago del impuesto mensual. Mensual, obviamente, se han equivocado porque no es mensual, hemos dicho, y no dice de ningún 50%, solo dice condonación del pago. Y se entiende que la condonación es total, pero acá contradice porque dice que la condonación será únicamente el 50%. Entonces, como pueden ver, la normativa es muy contradictoria en la propia ley, ¿no? Su propia ley se contradice a sí misma porque por un lado nos habla de condonación, no habla de ningún porcentaje y más adelante dice que es condonación del 50%. Entonces, la normativa está mal redactada, por lo visto. Entonces, para acceder a ese beneficio, presentar un documento privado, que puede ser el documento de condonación o el acta de conciliación ante un conciliador en materia civil. Otra pregunta que surge. Una persona, propietario, que ha llegado a un acuerdo de diferimiento, ¿se beneficia de la condonación del RCIVA? La respuesta es no. No.
Únicamente la condonación de RSIVA se aplica en caso de que no exista acuerdo de diferimiento y en caso en que el propietario no haya suscrito con su inquilino un acuerdo de reducción de los alquileres. Entonces no hay ese beneficio. Debería haber, obviamente, porque el espíritu de esta ley es obviamente la solidaridad, ¿no? Supuestamente, pero no aplica. Este beneficio de condonación del RSIVA se extenderá por 4 meses después de finalizar la cuarentena en sus diferentes modalidades para promover la solidaridad de los propietarios o arrendadores desde el Estado. Dice 4 meses después de finalizar la cuarentena. La cuarentena ya terminó a partir del 1 de septiembre. ¿En qué me baso? Decreto Supremo 4314 nos habla de la nueva etapa en la cual estamos, que es la transición al post-confinamiento. Entonces ya no estaríamos hablando de cuarentena, sino de una etapa, reitero, de transición al post-confinamiento, en el cual ya no se habla de cuarentena. La cuarentena dinámica únicamente duró hasta el 31 de agosto. Entonces, sería septiembre, octubre y noviembre, hasta diciembre más, que se podría beneficiar de esta condonación del RSIVA. Que reitero, se han equivocado, no es un impuesto mensual, ¿no? Entonces, ¿cómo será la reglamentación? Es realmente un interrogante terrible. No sabemos qué dirá la reglamentación, porque primero la ley confunde un impuesto que no es mensual, lo dice que es mensual y debería aplicarse por 4 meses. Como este impuesto no es mensual, es bimestral, entonces, ¿cuánto sería? ¿8 meses? No se sabe. Sobre el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, establece que los gobiernos autónomos municipales podrán, en el marco de sus competencias, reducir el impuesto anual a la propiedad de los bienes inmuebles en favor de las y los propietarios o arrendadores que hubieran reducido al 50% como mínimo el canon de alquiler. Entonces, propietario que le rebajó el 50% a su inquilino, dice, podrá en el futuro, si es que hemos dicho el municipio se le ocurre, porque dice en el marco de su autonomía, ellos podrán establecer beneficios tributarios. Entonces no sabemos si va a haber o no va a haber, pero no es obligatorio para los municipios, porque dice aquí claramente, podrán. Es un facultativo, no es una obligación. Muy distinto sería que diga deberán, deberán. Aquí ya sí o sí el municipio está obligado a rebajar el impuesto, pero aquí dice podrán, ¿no? Entonces, quién sabe si el municipio implementará. Muchos municipios hoy en día están en quiebra, al borde de la quiebra. Recién en días pasados se escuchó una noticia que Santa Cruz, municipio de Santa Cruz de la Sierra, no tiene recursos para pagar salarios por el mes de agosto. Entonces tienen un perdonazo que han ampliado para que muchas personas puedan ponerse al día en la mora tributaria que tienen, que de hecho es muy alta, y de esa manera tengan recursos para poder cubrir por lo menos sus salarios. Entonces, dudo mucho que los gobiernos autónomos municipales vayan a implementar alguna medida de reducción a la base imponible o reducción de impuesto a la propiedad inmueble, que es un impuesto que se cancela de manera anual. Lo más probable es que haya perdonazos, eso sí, perdonazos, pero al margen de esta normativa y con el único objetivo de tener fines recaudatorios rápidos, ¿no? Entonces van a establecer seguramente un régimen de condonación de multas e intereses, reprogramaciones a planes de pago, pero eso lo harán para, reitero, fines recaudadores, nada que ver con esta ley. No creo que algún municipio se anime a rebajar el impuesto a la propiedad de bien inmueble. No dudo mucho, la verdad. Este es un tema muy controversial.
sobre la prohibición de desalojo. ¿Está o no está prohibido desalojar en esta cuarentena? De hecho, yo vi muchos casos de personas que fueron desalojadas en este tiempo, sin importar si eran ancianos, si eran niños, mujeres y demás, han sido desalojados, nadie les ha ayudado, ¿no? Entonces, ¿está o no está prohibido desalojar en esta cuarentena? ¿Qué dice este artículo 7? Dice, durante el tiempo que dura la cuarentena, en sus diferentes modalidades, y hasta 3 meses posteriores a la misma, reitero nuevamente, la cuarentena ya fue levantada por el Decreto Supremo 4314 y ahora estamos en una etapa de transición al post-confinamiento. Ya no estamos en cuarentena. Revisen el Decreto Supremo 4314. Dice claramente, la cuarentena dinámica únicamente estuvo vigente hasta el 31 de agosto del presente año. Entonces ya no estamos. Entonces, a partir de septiembre se computan estos 3 meses de prohibición de desalojos, que serían septiembre, octubre y noviembre. Hasta el 30 de noviembre aplicaría esta prohibición de no poder desalojar. Dice, 3 meses posteriores, el propietario o arrendador no podrá por ninguna circunstancia desalojar al inquilino del inmueble utilizado para vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. Acá tenemos igual un candado bastante fuerte que le puso esta ley. El proyecto de ley, si ustedes revisan, les voy a pasar también para que lo analicen como material complementario, es el 596 del año 2020. Ese proyecto de ley decía de la prohibición de desalojos, únicamente hablaba la prohibición de desalojar en caso de incumplimiento al pago del arrendamiento, y no excluía las otras causales de desahucio establecidas en la ley del inquilinato, como ser dar al bien inmueble un uso distinto al pactado, subrogar total o parcialmente, que son causales de desahucio diferentes a la causal de desahucio por incumplimiento en el pago. Entonces, eso hablaba el proyecto de ley. Entonces, cuando se dieron cuenta ellos que el Tribunal Constitucional rechazó siquiera pronunciarse sobre el fondo del recurso, entonces al parecer se han sentido empoderados y le han puesto candados más fuertes a la ley que han promulgado. Entonces, uno de esos es que el propietario ya no puede desalojar por ninguna circunstancia, o sea, ni siquiera por incumplimiento en el pago. No se puede desalojar ni por subrogación, ni por dar al inmueble un uso contrario al pactado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se alquiló para casa y yo lo estoy usando para hacer un negocio o para fines ilícitos? Esta ley dice que por ninguna circunstancia se puede desalojar. Imagínense la gravedad de la situación. Esperemos que algunos inquilinos no aprovechen esta protección, podría decirse, este paraguas normativo para incurrir en actos ilícitos, ¿no? Esperemos que no se dé así. De todas maneras, únicamente la prohibición de desalojo es por 3 meses posteriores al levantamiento de la cuarentena. Reitero, ya no estamos en cuarentena, estamos en etapa de post-confinamiento. Entonces, ninguna circunstancia, en otras palabras, temporalmente se excluyen las facultades de desahucio establecidas en la ley del inquilinato, que lo vamos a ver en un momento más. Y nos habla de la prohibición de desalojar a los inquilinos de los inmuebles utilizados para vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. El proyecto únicamente lo limitaba a vivienda, es decir, se podía desalojar hasta antes de esta ley, que ya es una ley, de hecho. En el proyecto no se contemplaba la prohibición de desalojar a comercios, prestación de servicios e industria. Únicamente era para vivienda, pero lo han ampliado. Lo han ampliado a todos los rubros. Y dice que se brindará protección especial a arrendatarios adultos mayores, personas con familias numerosas, discapacitados
mujeres en estado de gestación y enfermos en gravedad y al personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, todo ese personal que trabaje en el nivel de salud, no dice si es público o privado, pero bueno, asumimos que debe ser en ambos sectores, público y privado, no podrían ser desalojados y tendrían una protección especial reforzada estos sectores. Obviamente esto se entiende y bueno, ustedes saben que inclusive socialmente es hasta reprochable, ¿no? Expulsar, desalojar a ancianos, a discapacitados, familias numerosas, ¿no? Por más que ellos no, sean incumplidos en el pago del canon de alquiler, siempre el propietario va a ser visto como el malo de la película cuando se proceda al desalojo de esas personas de riesgo, ¿no? Entonces siempre va a haber un reproche social, un castigo social, ¿no? Porque siempre la prensa va a salir que cómo van a desalojar a los ancianos o a los enfermitos o a los discapacitados. Entonces eso siempre va a generar un reproche social por un lado, ¿no? Pero bueno, la normativa ya les da una protección y se incluye en esa protección a enfermos de gravedad y a personal de salud. O sea, cualquier persona que esté sufriendo estas situaciones puede también ampararse en esta normativa. Continúa el artículo 7, párrafo 2, dice, otra situación preocupante. Miren lo que dice. En caso que el propietario del inmueble, por la vía de hecho, desalojara o hiciera desocupar al inquilino o arrendatario, éste podrá recurrir ante un conciliador en materia civil dentro de su competencia, quien deberá señalar de forma inmediata, dentro de las 24 horas, la audiencia para conciliar la restitución del inquilino arrendatario del inmueble, apelando de ser necesario a la fuerza pública para su cumplimiento. Primero, esta normativa protege a los sectores más vulnerables como aparenta proteger. La respuesta yo lo dudo. Es mi opinión personal, obviamente cada uno puede discrepar según su propio criterio. Yo lo dudo porque el gran universo de propietarios, inquilinos están en la informalidad. Muy pocos, un universo muy pequeño, más que todo en las ciudades, es el que está formalizado a través de un contrato escrito o a través de una factura ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, esta ley directamente no ampara al mayor universo de la población que tiene problemas de arrendamiento, ¿no? Porque los sectores más empobrecidos son los que justamente no tienen una vivienda propia y acuden al alquiler o al arrendamiento de piezas, de cuartos y demás. Entonces, esta ley no les ampara a ellos, ¿no? Pero bueno, dice, supongamos que hay un propietario formal que da factura, que cumple sus deberes formales, y resulta que su inquilino no le paga, entonces este propietario formal incurre en medidas de hecho. ¿Qué son las medidas de hecho? Es decir, sin existir una orden judicial, procede a desalojar o hace desocupar a su inquilino. Es decir, su inquilino no le ha pagado, va, rompe las chapas, se trae personas y proceden a botar sus cosas a la calle. Esas son las medidas de hecho que nos dice acá en otras palabras la ley. En ese caso, el afectado podrá recurrir a un conciliador y le expondrá la situación de hecho ocurrida al conciliador y ese conciliador debe señalar de forma inmediata una audiencia en 24 horas para conciliar la restitución del inquilino al inmueble. Entonces, en otras palabras, el conciliador va a tratar de abonar lleguen a una aveniencia, un acuerdo de las partes, pero ya ese acuerdo tiene que centrarse en la restitución del inmueble. Entonces, es contradictorio, como pueden ver. Si el caso se remite a un conciliador que por su naturaleza tiene
la función de que las partes lleguen a un acuerdo, concilien, negocien. Aquí está obligando a que esa negociación trate únicamente la restitución del inquilino al bien inmueble. Es decir, no pueden tratar otros temas. No se puede llegar a otros acuerdos que no sea la restitución del inquilino. Nuevamente, vulnerando la facultad del conciliador, que no puede ser amplia, que está únicamente limitada a que se vele por la restitución del inquilino. ¿Y dónde queda el incumplimiento? ¿Dónde quedan los derechos del propietario que sean, o del arrendador que se hayan vulnerado? No queda. Entonces, en cierta manera, como una forma de castigo a las medidas de hecho que ha incurrido el propietario o el arrendador, se establece que la audiencia de conciliación, entre comillas, únicamente versará para fijar las condiciones de restitución al inmueble del inquilino. Y si no se llega a cumplir esa determinación, se puede utilizar la fuerza pública para su cumplimiento. Es decir, la policía puede ayudar a cumplir esa determinación. Y esto lo vemos preocupante. ¿Por qué? Porque únicamente es un juez, la autoridad llamada por ley, nuestro Código Procesal Civil, le faculta al juez ver todo lo inherente, emitir mandamientos, ¿no? Un conciliador no puede emitir mandamientos para la fuerza pública. Entonces aquí vemos que le están dando facultades que por ley no le competen a un conciliador. Claramente la Constitución dice que son nulos de pleno derecho los actos de los que usurpen funciones que no les competen o de que ejerzan funciones que no emanan de la ley o que ejerzan funciones sin jurisdicción. Entonces, estos actos del conciliador, tranquilamente, ante un amparo constitucional, se pueden declarar nulos de pleno derecho, porque el conciliador no tiene facultades. Tenemos una ley que norma, que rige las facultades que tienen los jueces y los conciliadores. Número 1, la ley 025, ley del órgano judicial, y número 2, ley 439, que es la ley del Código Procesal Civil, que establece qué facultades tiene el juez, qué facultades tiene el conciliador. Entonces no podemos crear, establecer o trasladar facultades de un juez a un conciliador. Imagínense un conciliador emitiendo un mandamiento para que la fuerza pública, reitero, por la vía coactiva, ingresa al bien inmueble del propietario a restituir al inquilino, ¿no? Grave, grave realmente, una situación muy preocupante. Entonces, reitero, no estoy a favor de que esta ley sea justa o injusta. Estoy haciendo observaciones desde el punto de vista legal sobre la peligrosidad de ciertos artículos de esta ley. Si esta normativa y demás, obviamente, pasamos por alto, en el futuro, ¿qué cosas más pasarán? No sabemos. Porque acá, por una ley excepcional, están quitando facultades que los jueces deberían tener, están eliminando prerrogativas que autoridades tienen y otorgando las autoridades que no les compete. Entonces, estamos sobrepasando situaciones que van más allá de las facultades que la propia ley confiere a las partes y a las autoridades judiciales. Artículo 8 sobre la suspensión de desalojos. Suspende en todo el territorio nacional la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a vivienda. Es decir, aquellos procesos que a la fecha se encuentren, en sede judicial, en los cuales el arrendador o el propietario esté
buscando el desalojo de los bienes inmuebles destinados a vivienda, esas sentencias que ya estén ejecutoriadas, es decir, que ya hayan pasado a la calidad de cosa juzgada. Cuando una sentencia llega a la autoridad de cosa juzgada, cuando ya se han agotado todos los recursos que la ley franquea para este proceso. Ahora, los procesos de desalojo, vamos a ver más adelante, son de dos formas. Una es la forma para hacer un desalojo de vivienda y otro es el proceso de desalojo de bienes locales comerciales o bienes de libre contratación, como se llama en la normativa, como ser locales, servicios, negocios, industria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el régimen de vivienda, la vía legal es un proceso extraordinario y la vía para el desalojo de bienes de libre contratación es el proceso monitorio. Es decir, es mucho más rápido desalojar a través de un proceso monitorio versus un proceso extraordinario. Porque en el proceso monitorio, su mismo nombre dice, este proceso, este tipo de procesos, ante la presentación de la demanda, ya se emite sentencia. Y ante esa sentencia únicamente proceden excepciones que la ley franquea, la propia ley establece. Si no se franquean las excepciones, no se oponen excepciones, la sentencia queda ejecutoriada. Sin embargo, el proceso extraordinario puede durar bastante tiempo porque este tipo de procesos, si bien son de corta duración, como veremos más adelante el procedimiento, admiten apelación en segunda instancia y también admiten lo que se llama la ordinarización. Entonces es un proceso que puede durar bastante tiempo. Entonces, luego de haber agotado todo ese proceso, imagínense el calvario que ha tenido que seguir un propietario para llegar a una sentencia de desalojo. Luego de mucho tiempo, muchos gastos, recursos, inversión en abogados, en gastos procesales y demás, y esa sentencia no se va a poder ejecutar mientras dura la cuarentena, dicen sus diferentes modalidades, y hasta 3 meses posteriores al levantamiento de la misma. Reitero, la cuarentena ya fue levantada, tenemos 3 meses más, a partir de septiembre hasta el 30 de noviembre, tenemos que durará la suspensión de desalojos. Pero siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de obligación de pago de alquiler, entonces los desalojos que ya se encuentren ejecutoriados por otras causales de desahucio que no sean incumplimiento de pago, como ser subrogación ilegal, haber dado al bien inmueble un uso distinto al pactado, etc. Esos juicios con sentencia ejecutoriada sí pueden ser ejecutados, porque la suspensión únicamente alcanza a aquellos que se hayan promovido por incumplimiento en la obligación de pagar alquileres. Otra situación que nos genera, otra duda que nos genera esta ley. ¿Qué pasa con los contratos que han fenecido en estos tiempos de pandemia? Esta ley obliga a que esos contratos se amplíen, se posterguen y demás? No, porque ningún artículo de esta ley establece la postergación de contratos, ¿ya? Entonces, en otros países sí, por ejemplo en Argentina, mediante un decreto nacional de emergencia, se ha establecido que todos los contratos que hayan fenecido en este periodo de cuarentena automáticamente quedan extendidos o ampliados mientras dure la emergencia, la declaratoria de emergencia. Pero esta normativa en ningún artículo establece la ampliación de contratos, salvo que se haya producido la tácita reconducción, que según el Código Civil se da cuando el propietario, al vencimiento del contrato, consiente en que el arrendatario prosiga haciendo uso del bien inmueble, siga en posesión del bien inmueble. En ese caso ya habría procedido a la tácita reconducción al contrato por un plazo similar al pactado inicialmente. Si pactó por un año, entonces la renovación sería por otro año más. Esa sería la tácita renovación. Pero si no ha habido tácita renovación,
los contratos fenecidos no están obligados a postergarse. Entonces, ¿se podría iniciar un proceso de desalojo? Claro que sí, y ese proceso que termine en sentencia podría ser ejecutable, obviamente que sí. Y estamos terminando con el análisis de la ley, posteriormente ya pasaremos a la ley del inquilinato. El artículo 9 nos habla del congelamiento del canon de arrendamiento. Se dispuso que mientras dure, bueno, en este caso ya nos da una fecha cierta, nos dice hasta el 31 de diciembre de 2020, está prohibido incrementar el canon de alquiler de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio, servicios e industria. Pero no todos, únicamente los que están en el ámbito de los rangos establecidos en esta ley, es decir, hasta 5.000 en caso de bienes inmuebles destinados a vivienda, 7.000 comercio y 15.000 industria. Los demás rubros no se quedan en esta prohibición, no les alcanza la prohibición de congelamiento. Pueden pactar cánones, pueden modificar los cánones, pueden elevar los cánones de arrendamiento, porque esta prohibición únicamente implica los rangos que hemos hablado en esta normativa, ¿no? Reitero, 5.000 viviendas, 7.000 locales comerciales y 15.000 inmuebles destinados a la industria. Entonces dice, no pueden incrementarse el monto convenido con anterioridad a la promulgación de la presente ley. Aquí la propia ley igual se está contradiciendo, porque su artículo 6 nos habla de que tiene efecto retroactivo hasta el 17 de marzo, cuando se emitió la emergencia sanitaria y cuarentena. Pero acá nos habla a que no se puede incrementar el monto convenido con anterioridad a la promulgación de la presente ley. No sé si me deja entender. Es muy diferente. Aquí ya no habla de efecto retroactivo. Entonces, se promulga esta ley y los cánones pactados anteriormente no pueden incrementarse. Pero los cánones, bueno, desde un principio decíamos que esta normativa no aplicaría a los contratos suscritos en esta cuarentena, porque ellos ya conocían de antemano las consecuencias que significaría esta cuarentena, esta pandemia. Entonces ellos claramente dice el artículo 2, cuando nos habla de la finalidad de esta ley, nos dice, esta ley, en palabras sencillas, se está aprobando porque la crisis del COVID-19 está haciendo que muchos inquilinos no puedan pagar o incumplan con sus obligaciones de pagar el canon de alquiler. Esa es la finalidad de esta ley. Entonces, ahí claramente la norma de forma implícita nos dice que aquellos contratos suscritos ya acaecida la pandemia y demás, no les puede amparar esta ley porque únicamente ampararía a aquellos que les sobrevino como acontecimiento de fuerza mayor la situación de la pandemia. Entonces no les aplicaría a las nuevas relaciones contractuales. Muy bien, hasta acá voy a hacer una pausa, por favor. Voy a dar la palabra a todos los colegas que deseen habilitar su audio en este momento. A partir de este momento, la persona que desee puede hacer una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rubén y quisiera hacer una pregunta. Ah, Adelante. si bien la ley digamos, da una rebaja del 50%, ¿eso afecta a los propietarios que pagan impuestos y emiten facturas tanto como a los que evaden los mismos? Dijimos claramente, la ley solamente aplica a los que emiten factura, a los que evaden a los que evaden tener su NID, que no cumplen deberes formales, que no tienen facturas, no les ampara esta ley. O sea, no pueden invocar ni los inquilinos ni los propietarios. O sea, los propietarios no van a poder invocar la reducción del RSIVA y los inquilinos no van a poder invocar tampoco la reducción de los cánones del alquiler,
porque esta normativa únicamente ampara a las relaciones formales. ¿Y por qué esta ley no ampara a la informalidad? Porque sería también una situación semejante a cuando, ustedes saben, cuando se legaliza autos indocumentados, ustedes saben, el objetivo obviamente tiene fines recaudatorios y políticos, pero es una legalización. Algo parecido sería si ellos establecerían que esta ley también ampara a los propietarios que no están sujetos al pago de impuestos, ya sea porque no se han inscrito o porque son evasores. Entonces sería como legalizar una situación ilegal. Entonces, por eso que no les ampara a ellos. Pero indirectamente, como no les ampara a ellos, también perjudica a los inquilinos, que en realidad son los más afectados, porque en los sectores más empobrecidos son los que justamente no tienen el, el propietario, no tiene una situación de formalidad. Entonces, imagínense, en esos cuartos que se alquilan por 200, 300, 400 bolivianos, ¿ustedes creen que el dueño va a tributar? Muy difícil. Entonces, el sector empobrecido difícilmente se va a poder acoger a esta ley, ¿no? Eso es una ley de imposible cumplimiento para los mayores sectores de la economía, ¿no? ¿Alguien más, colega? Adelante, por favor, si desea hacer una consulta. Sí, buenas noches, soy Shirley Gemio. Buenas Quería noches. hacer una consulta. Nosotros somos propietarios de un inmueble que ha sido alquilado en la gestión 2019. Entonces ya hemos llegado a un proceso de conciliación donde ya han definido, ha habido una resolución de desalojo por parte del juez. En este caso, ¿queda o no vigente? Esto ha sido en enero de este año. Sin embargo, los señores nunca salieron y quiero saber si podemos hacer algo legalmente, porque según el artículo 8 decía que no se podía. Sin embargo, pese a que ha sido en un periodo que no compete para nada a la pandemia, igual podemos proceder con el desalojo, podemos seguir peleando. ¿Cuál es la sugerencia, por favor, y cuál sería la figura legal en este caso? Perfecto. Es sobre vivienda, ¿no es cierto? El régimen de Sí, vivienda. es un departamento de vivienda. Ajá. Ya. Mire, claramente aquí la dice el artículo 8, suspensión de todo desalojo. Y nos habla de la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles, pero siempre y cuando ese desalojo sea el incumplimiento, o sea, ahí sido promovido por el incumplimiento. Si, por ejemplo, tiene su desalojo es por otros motivos de la ley del inquilinato, como ser haber subrogado, haber dado un uso distinto al bien inmueble que se ha pactado, entonces puede proceder al desalojo. Pero si el motivo es el incumplimiento, no pueden. Y las actas de conciliación que ya hayan sido suscritas por ambas partes, se consideran que tienen los mismos efectos de una sentencia. Entonces, al tener los mismos efectos de una sentencia, porque es un acto que pone fin al proceso, claramente el Código Procesal Civil dice que los actos que ponen fin al proceso son la conciliación, la transacción o la propia sentencia. Entonces, son modos extraordinarios de conclusión del proceso. La conciliación, por ejemplo, es un modo extraordinario de conclusión del proceso. Eso ya es cosa juzgada y es de cumplimiento obligatorio. Pero entonces esta normativa se emite y establece que en todo el periodo de cuarentena, hasta 3 meses posteriores al levantamiento de la misma, no se podrá suspender. Pero no hay que alarmarse porque ya únicamente faltan 3 meses para la suspensión de esta medida.